Entonces no olvide, quiero siempre animarle porque es muy necesario, aunque matemáticas es una clase práctica y hay que memorizarse algunas reglas, pero no hay que aplicarlas como máquina. Hay que interpretar por qué se está aplicando esas reglas. Son dos cosas relacionadas, pero que no son lo mismo. Hay que memorizarse las reglas. Si usted no se sabe la regla las propiedades de los límites, no va a saber por qué el límite cuando x tiende a negativo un cuarto de 1.000.000 es igual a 1.000.000. Si usted no se sabe las reglas para sumar fracciones, entonces no va a poder. Esas hay que memorizarlas y hay que practicarlas. Pero cuando a uno le explican algo, cuando uno dice, bueno, para resolver este ejercicio de límite nos vamos por aquí, nos vamos por acá, hacemos esto. Sí, sí, pero hay que ir entendiendo por qué se hace, qué es lo que se va buscando, qué es lo que se pretende. Porque aunque la matemática es una clase práctica, la intuición, de hecho, imagínense que una de las clases más importantes o de las ramas muy importantes dentro de las matemáticas es la lógica matemática. Entonces puede ver que no solo es de memorizarse números y de aplicar fórmulas, no, hay que saberlas aplicar y por qué. Porque si no, entonces nos estaríamos convirtiendo en máquinas. ¿Verdad? Por eso, bueno, espero que me entienda eso. Hoy va a ser una clase meramente teórica. Vamos a empezar a hablar de las derivadas. La derivada, le adelanto, es un término que a mí se me engrifa la piel, como decimos, se me eriza la piel. Porque para mí una de las cosas de las cuales me siento orgulloso de haber aprendido un poco es la matemáticas y específicamente el cálculo diferencial y el cálculo integral. El cálculo diferencial es el que vamos a entrar ahorita, las derivadas, cuya base, ya le he mencionado, cuya base son los límites. Todo lo que es cálculo, los límites son la base. Repito, de hecho, para mí el cálculo es el estudio de los límites. Vamos a hacer esto, tenemos que aplicar los límites. De hecho, como le mencioné, cuando miremos, entremos en la parte de integrales, ¿verdad? Vamos a ver que el primer teorema fundamental del cálculo es evaluar una función en sus límites, una función integrada en sus límites. Entonces, necesito que usted también comulgue con esta idea. Esfuércese mucho por saber cálculo. Y si usted a veces se siente orgulloso porque anda un buen reloj, porque anda un buen carro, siéntase más orgulloso si va a pie y sabe matemáticas, y sabe cálculo, y sabe funciones, y sabe álgebra. Siéntase muy, muy orgulloso, porque las cosas materiales hoy son y mañana no son. Y los conocimientos se van a ir con usted a la tumba. Esos no se los puede llevar nada. Hasta que usted se muera va a ser suyo. Y sin embargo, yo estoy dejándoles parte de mi legado a ustedes, traspasándolo. Estoy va a quedar en la historia cuando yo muera. Ahí va a quedar esto que les estoy diciendo ahorita. ¿Y cuántos vídeos? ¿Cuántos vídeos no he subido? Como les repito, solo en este grupo de física, matemática, ayuda matemática y física 100%, solo en este grupo ya llevo como 50 vídeos, ¿verdad? Entonces, ok, espero que me entienda eso. Prepárese, métase al rollo, como decimos, y éntrele al cálculo, éntrele desde cero, propóngaselo y vaya caminando y usted va a ser un excelente profesional. Más aún si usted quiere estudiar esas ingenierías en sistemas, que la mecatrónica, que la ingeniería civil, ¿verdad? Todo eso mucho, con mucha más razón. Y sin embargo, las otras áreas también las necesitan mucho. Y me gusta mucho cómo la economía aplica mucho lo que es el cálculo diferencial, sobre todo el cálculo diferencial. Okay. Cálculo 1 desde cero. Desde aquí, desde esta patria Honduras, soy el profesor Odilio Flores, 10ª clase, introducción a la derivada. Ok. Ya les adelanté con mis palabras, pero ya entrando en materia,
debemos de, como les mencionaba, de saber dónde estoy y dónde voy. En este caso, de la matemática, en este caso, del cálculo. ¿Cómo voy? De las 9 clases anteriores, ¿cómo voy? Porque todas las clases anteriores son preparativos para estos temas que son un poquito más fuertes, más aplicados. Entonces, eso es muy importante por lo que le decía. Hay que sentirse orgulloso y esforzarse mucho por aprender. Ok. Posición actual, ¿dónde está? Usted sabe. Usted sabe cómo se siente, cómo está en el conocimiento del cálculo de las 9 clases anteriores. Y le repito, en mi canal de YouTube, hay más de 50 vídeos de cálculo. Inclusive en este grupo de ayuda física, de ayuda matemática y física 100%, hay 7 vídeos completos solo de derivadas que subió el profesor, el ingeniero Armin Flores Velasco. Y además en su canal de YouTube también Armin Flores está esos 7 clases magistrales sobre derivadas, que también vamos a ver prácticamente todo eso conmigo. Solo es que esto es a petición de ustedes, ¿verdad? Que dicho sea de paso, me han dejado solo los que pidieron esto, pero aquí estoy cumpliendo. Ok, ok. Entonces lo que le decía, dónde estoy y a dónde quiero llegar, ¿verdad? Evaluarse, porque le repito, esta parte es mucho más importante porque es más avanzada. Y muy importante revisarse si usted quiere aprender, ¿verdad? Si no quiere aprender, pues ya es decisión suya, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estoy? Usted sabe dónde está y usted sabe a dónde quiere llegar y mire, y usted decide las tácticas que quiere tomar. Voy a repasar todas las clases que están. ¿Será cierto que el profesor Hilo Flores tiene más de 50 vídeos? Los 7 vídeos que tiene el ingeniero Flores Velasco, el profesor Sergio Sanguiani tiene otras también en este grupo y en su canal, ¿verdad? Entonces, voy a repasar esos 50 vídeos que hay dentro de este grupo. Usted decide según cómo está. Usted decide qué táctica va a tomar. Eso sí, usted analícese y mire qué táctica va a tomar y así va a saber usted hasta dónde va a llegar. Y no se dé sueños, ¿verdad? Desde realidades. Ok. La idea es llegar a dominar el cálculo diferencial por ahorita, porque después vamos a aumentar a las integrales, sería el cálculo integral. Y mire lo que dice ahí, dominio, no es a medias, es dominio, y para eso van a haber fuerzas externas. Flojera, que le dicen es que esos videos del profesor son muy largos, es que habla mucho, es que yo no soy para eso, yo es que me metí, las tengo que pasar, todas son fuerzas externas. ¿Verdad? Fuerzas externas que atacan. Y acá miren, apatía suya, irresponsabilidad, distracciones. Entonces usted tiene que, mire, estas flechas que son los que usted lo van a llevar al dominio, no tienen que salirse de la ruta, ¿verdad? No debe usted permitir. Y entonces va a ser un excelente ingeniero civil, un excelente ingeniero en sistemas, que va a edificar a su patria, va a edificar a su familia, a su gente. Ok, recordemos que hasta antes, ¿verdad? Inicialmente vimos una clase que fue muy poco, pero vimos algunos tópicos importantes de cálculo, ¿verdad? Vimos las propiedades de los límites, vimos las propiedades de los números reales, acuerde de la cerradura, de la, ¿verdad? De la asociativa, de la conmutativa, tanto para la suma como para la multiplicación. Vimos lo que es valor absoluto, bueno, vimos varios temas. Luego entramos al límite y también continuidad. La continuidad, acuerda que vimos en la última clase tipos de continuidades y cuándo se dan esas continuidades. Todo esos vídeos están ahí atrás aquí en este grupo y están en nuestros canales de YouTube. Ok. Y ahora vamos a la parte tercera, digamos, yo le he dividido este curso en 4 partes: límites, continuidad, derivadas y después integrales, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue después de qué? Después de unas 7, 8 clases de derivadas, ¿verdad? Vamos a entrar a las integrales, ahí vamos a recibir otras 10 clases por lo menos de integrales, ¿verdad? Entonces estamos en la derivada, que es el cálculo diferencial,
Y el tema de hoy es derivadas, ¿verdad? Usted ya lo sabe, derivadas. Pero antes, como dice el dicho, antes hagámonos o hágase usted una pregunta. Hágase usted una pregunta. Como yo creo que no es primera vez en su vida que usted escucha hablar de derivadas, si puede, hágase esta pregunta. Que usted debe de saber contundentemente qué es una derivada. Usted debe de mantenerla aquí en su mente, tener claro ese concepto. Como le digo, una derivada es la pendiente de la recta tangente a un punto de la curva. Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Verdad? Como hablamos, es de interpretar qué es una derivada. Entonces usted, por favor, métase al rollo que está esperando, está empezando, perdón, a surcar un espacio muy importante en su vida, en lo que es sus conocimientos. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver una especie como de ejemplo. Si tenemos una función, ¿verdad? Aquí se me puso en negro, una función f de x igual a x cuadrado, igual a x cuadrado. Si usted ya sabe de derivadas, va a decir la derivada es 2x. Si usted todavía no sabe, más adelante le vamos a demostrar. No se preocupe. Pero usted ya sabe un poquito de derivada, la derivada de x cuadrado es 2x. Es cierto, es cierto. Es 2x. Pero ¿qué es una derivada? ¿Qué es una derivada? Le recomiendo esto. Lo que le dije al inicio, memorizar términos matemáticos y no tener la mínima idea de lo que es como no saberlo. En matemáticas solo se deben memorizar reglas, no conceptos. No conceptos. O sea, los conceptos, si usted solo los memoriza, simplemente lo grabó. Si usted lo analiza, usted no memorizó el concepto, memorizó la idea, memorizó su significado. Entonces, para mí, las matemáticas no se memorizan, se razonan. Se razonan, ¿verdad? Se razonan, ok. Algunos conceptos básicos, como le mencionaba, dicen, bueno, dicen que la derivada es la recta tangente a un punto de la curva, ¿verdad? Tangente a la curva en un punto dado, en un punto. Vamos a repasar un poquito de esos términos. Entonces, usted sabe que una recta secante es aquella recta que corta una curva en dos puntos. La interseca, no la corta, el término técnico es la interseca, ¿verdad? La interseca. En dos puntos, ¿verdad? Solamente, lógicamente, en dos puntos. Aquí, lógicamente, uno y acá al final otro. ¿Y qué es la recta tangente? Es una recta que corta a la curva, en este caso a un círculo, en un punto nada más. Y dice aquí, es una recta que tiene un punto en común con un círculo. Un punto nada más. Aquí parece que toca más de varios, pero es un punto. Solo un punto tiene en común. Y aquí puede ver usted que la secante interseca, ¿verdad? A la circunferencia en un punto, pero internamente toca mucho al círculo, porque no olvide que circunferencia es el perímetro del círculo. Y el círculo es toda la región, todo el área, incluyendo la circunferencia. Entonces, en el caso de la recta secante, solo, ¿verdad? Solo tiene un punto en común porque toca, interseca a la curva en un punto. Ok. Ok, si aplicamos eso en una función, miren, en una función, la recta secante y la recta tangente, ¿verdad? En una función, entonces podemos ver. Ahí tenemos el ejemplo de la recta secante. Tenemos esta función que espero que usted sepa que esta gráfica, la gráfica de esta función es una parábola que abre hacia abajo, es decir, el coeficiente del x cuadrado es negativo y por eso es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Es
o convexa le llaman algunos, cóncava hacia abajo o convexa. Cuando abre hacia arriba es cóncava, y dicen cóncava hacia arriba. Lo correcto es, si abre hacia arriba, ¿verdad? Es cóncava, y si abre hacia abajo es convexa. Ok, entonces puede ver que como es una recta secante, entonces puede ver usted que corta a la curva, a la gráfica de la curva en dos puntos, aquí y acá. Entonces fíjense bien, aquí corresponde, cuando X es 1, Y es este punto, ¿verdad? Y es que como 4.5. Cuando X es como 4.7, Y es como 6.4, digamos. 6.4. Ok. Entonces este lapso, mire, aquí hay un lapso de 1 a 4.3. Hay un diferencial en X de 1 a como 4.7, porque entonces estaríamos hablando como de 3.7, de 1 a 4.7, ¿verdad? Pero si este punto viene usted y lo va moviendo para aquí, entonces esta distancia se va cortando, este diferencial de X se va cortando. Si usted lo coloca acá, este punto acá, siempre sería la recta secante, pero puede ver que ahora ya solo sería 3 este diferencial de 1 a 4. Y así va a ir disminuyendo hasta que llegue a este punto. Y cuando llegue a ese punto, el diferencial de X, ¿verdad? Va a ser 0. Muy importante eso. Ok. Entonces, miren, aquí es moviéndola así, esta recta secante que iba por aquí, le fuimos moviendo el punto hasta que solo toca a un mismo punto, a un solo punto. Se convirtió en una recta tangente. Y puede ver que el diferencial en X casi que se convirtió en 0. Se convirtió en 0 porque ya los dos puntos se unieron. Entonces puede ver que mientras nos íbamos acercando por acá, mientras íbamos convirtiendo a la recta secante en una recta tangente, el diferencial en X iba disminuyendo, tendía a 0, se aproximaba a 0, ¿verdad? Se iba aproximando a 0. Por eso es que los límites son la base importante, son el fundamento del cálculo. Ok. Sabemos que una de las características principales de una recta es su pendiente. Si usted tiene debilidad en esto, también en este grupo de ayuda a matemática y física 100% di aproximadamente 11 o 12 clases solo de funciones. Y en una de ellas, cuando vimos las funciones lineales, tocamos profundamente la parte de la recta y la pendiente. Entonces, una de las características de una recta es su pendiente. Y en términos así no tan técnicos, la pendiente es el grado de inclinación, ¿verdad? Es un valor numérico que representa la inclinación de dicha recta. De hecho, cuando una recta es totalmente horizontal, su pendiente es 0, porque no tiene nada de inclinación, su pendiente es 0. Y cuando es totalmente vertical, no tiene pendiente. Ojo con eso. Pero aquí vamos a hablar de las que tienen pendiente, distinto de 0. Ok. Ahí tenemos, mire, ahí tenemos una recta con un primer punto, 2 puntos. Luego podemos ver aquí, mire, un punto, todo esta es la recta. Y aquí tenemos 2 puntos, ¿verdad? 2 puntos. Entonces, en sentido horizontal y en sentido vertical, esta diferencia de altura va a ser el componente en Y del punto de arriba menos el componente en Y del punto de abajo. Va a ser así, esta proyección. Y lógicamente esta, ¿verdad? Esta lógicamente va a ser la diferencia de la resta del componente en X del punto de arriba menos, ¿verdad? Menos el componente de X del punto de abajo, ¿verdad? Como decíamos, este es el diferencial, a que poco a poco, cuando el punto se iba acercando, entonces iba tendiendo a 0, ¿verdad? Iba tendiendo a 0. Entonces, la fórmula, yo no sé si usted ya la sabe, la fórmula para calcular este grado de inclinación,
es esta. Y sub 2, el componente del punto de arriba menos el componente en y del punto de abajo, sobre los componentes en x, el componente del punto de arriba menos el componente del punto de abajo. Si usted aquí pone primero el punto de arriba, también en x debe poner primero el punto de arriba, porque no importa, puede ser y sub 1 menos y sub 2 sobre x sub 1 menos x sub 2. No importa, siempre dará el mismo resultado. Pero lo que sí es que usted si aquí pone y sub 2, abajo va a ir x sub 2. ¿Verdad? Aquí y sub 1, abajo menos x sub 1. Ok, eso es lo que mide la pendiente. Por eso, si usted ya que ya es experto en trigonometría, usted sabe que este ángulo que se forma, la tangente de este ángulo que se forma es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Eso es la tangente, opuesto entre adyacente. Y eso es la pendiente, opuesto entre adyacente. ¿Y qué es la pendiente de esta recta? Tangente. La pendiente, en este caso, de una recta tangente. Ok. Entonces, eso es muy sencillo de obtener. No vamos a tocar eso porque, como le digo, usted creo que ya maneja esto. Y si no, pues como le digo, dentro de este grupo, ayuda matemática y física 100%. Hay muchos vídeos y también en nuestros canales de YouTube. Ok. Seguimos con los conceptos básicos. De acuerdo a lo anterior, para obtener la pendiente de una recta secante en la curva de una función, esto es así. Ahí están esos puntos. ¿Sí? Un punto x sub 1, lo que ya le había explicado, un punto x sub 1, y sub 1 y x sub 2, y sub 2. Ahí es tangente, ahí es secante, ¿verdad? Porque interseca a la curva en dos puntos. ¿Verdad? Entonces una recta secante. Ok, aquí tenemos la ecuación de la pendiente de esa recta secante. Ok, pero ¿cómo obtener análogamente la pendiente de la recta tangente si solo conoce un punto? ¿Verdad? Entonces, para eso son los límites. Para eso son los límites de las funciones. Que hoy solo vamos a ver teoría, ya nos vamos a dar gusto en las próximas clases. Un poco de historia que es muy importante saberlo. El cálculo se originó con los matemáticos griegos hace 2000 años. Lógicamente ellos no hablaban de derivadas ni hablaban que de la pendiente de la recta. Ellos hablaban en otros términos según los tiempos. Pero ya fue abordada como tal, por así decirlo, en el siglo XVII, los años 1600 y fracción, por muchos matemáticos ilustres, solo que estos son los que más destacan. Pierre de Fermat, usted no lo ha mencionado mucho, pero este maestro sí. René Descartes. Y estos dos primeros son, ¿verdad? Son franceses, pero tenemos a Gottfried Wilhelm Leibniz. Es el que le dio el tinte, ¿verdad? Más específico a lo que es el cálculo, a las denotaciones. Él es o era alemán, ¿verdad? Es alemán. Llamado por muchos el padre del cálculo moderno, porque en 1684 propuso el método general para encontrar las tangentes a una curva a través de lo que él llamó símbolos. Pero miren, él ya tenía claro el concepto, ¿verdad? Ya tenía claro el concepto. Entonces, miren, estos maestros que a veces mucha gente odia, mucho estudiante odia porque dicen que no tenían que hacer, que se inventaron tanta cosa. Gracias a ellos tenemos un mundo desarrollado. Gracias a ellos me estoy comunicando con ustedes. Ustedes allá largo, en muchos lugares de Europa y de América, y nos estamos comunicando gracias a esos haraganes que no tenían que hacer. Ok. Seguimos con la derivada. Recuerde que lo que desea es conocer un método para encontrar el valor de la pendiente de una recta tangente. Como le repito, anímese. Es muy, pero muy, pero muy, pero muy importante esto en todos los campos, en la física, en la economía, en la informática, en las ingenierías, no solo la ingeniería civil, prácticamente toda la ingeniería, hasta la ingeniería forestal.
del cual soy yo. Ok. Entonces ahí estamos marcando en esta gráfica M tan la pendiente de la recta tangente, porque esa ya es una recta tangente. Ahí vemos el punto que toca, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que les decía anteriormente, si hacemos aproximaciones de un punto, cuando la recta era secante acá, nos íbamos aproximando, entonces vamos a hacer una muy buena estimación de la recta tangente, de la pendiente. Ahí está. Teníamos esos dos puntos cuando era una recta secante. Ahí está en azul, mire que es secante. Porque toca dos puntos, ¿verdad? Toca dos puntos. Pero mire, aquí ya va tocando, ya se va acercando. Mire, ya se va acercando. Ya se va acercando más todavía. Mire, se va acercando más. Y así va poco a poco acercándose, miren. Ahí va acercándose. Ahí va acercándose hasta que esa recta tangente se convierta, perdón, esa recta secante se convierta en una recta tangente. Y mientras tanto, lo que le decía, póngale atención a esto, este diferencial en X va tendiendo a cero, se va haciendo más pequeñito, tiende a cero, ¿verdad? El diferencial en X o como le llaman otros, cociente incremental de Newton. Ok, mire, cada vez más cerquita, ¿verdad? Cada vez más cerca, hasta que se convirtió totalmente en una recta tangente, ¿verdad? En una recta tangente. Entonces podemos decir, bueno, más adelante, ojo con esta parte, el límite, ¿verdad? Este concepto de límite, cuando el diferencial de en X tiende a cero, ¿verdad? Así se calcula, bueno, vamos a verlo más adelante. Ahora, ¿cómo expresar el comportamiento anterior en términos matemáticos? Está en forma así lógica, animada, pero en términos matemáticos, ¿verdad? La pendiente de la recta tangente es una aproximación de la pendiente de la recta secante. Y2 menos Y1 entre X2 menos X sub 1, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, es la misma fórmula, lógicamente, ¿verdad? Ok. Entonces, mire, aquí podemos, este punto, la función es la función evaluada en X sub 2. Como le digo, si aquí fuera 4.5, ¿verdad? Cuando la función evaluada en 4.5, la función vale esto, pongámosle 6.5, ¿verdad? Y aquí, pues vale, cuando vale casi 1, la función vale como 4.5. Ok. Entonces, lo que le mencionaba que le pusiera atención, mire, lo que le mencionaba que le pusiera atención es que, bueno, voy a retroceder un par de, ¿verdad? Ok. Que le vaya poniendo atención a esta fórmula. Puede ver que aquí ya no le llamamos Y sub 2, ni le llamamos X sub 1, perdón, Y sub 1. Le llamamos F de X sub 2 menos F de X sub 1. ¿Por qué? Porque este punto, que es lo que vale Y, es el producto de haber evaluado a la función en X sub 2. Por eso este punto es F de X sub 2. Por eso usted a F de X lo puede expresar simplemente como Y, ¿verdad? Como Y. Ok. Entonces puede ver que esta ecuación va cambiando. O sea, es exactamente lo mismo, pero va cambiando de denotación, ¿verdad? Va cambiando de denotación. Entonces lo que le mencionaba, este diferencial en X, porque por ejemplo, de aquí a aquí hay 1, de aquí a acá, por ejemplo, es 4.5, pero entonces el diferencial de 1 a 4.5 es 3.5. Pero acuérdense que mediante fuimos acercando el punto, ese diferencial se fue acortando. X sub 2 menos X sub 1 se fue haciendo más chico, se fue haciendo más pequeño. En algunos textos utilizan a ese delta de X como H, ¿verdad? Utilizan la letra H para denotar este diferencial en X. Ok.
Ahora recordemos el comportamiento de las rectas secantes y podemos ver que delta de x tiende a disminuir, lógicamente, cuando se va convirtiendo a recta tangente. Tiende a disminuir y tiende a cero. Puede ver que cuando se llega al otro punto, ese diferencial en x se volvió cero. Se volvió cero. Ok. Ok. Entonces mire que ya abajo ya no tenemos x sub 2 menos x sub 1, sino que tenemos f de x sub 2 menos f de x 1, que esto significa y sub 2 y este y es 1. Entonces la misma fórmula, pero expresada en otros términos y exactamente lo mismo, lo mismo. Entonces lo que le mencionaba, se puede observar que el punto cada vez se aproxima más al punto, pero no llegará a tocarlo. Acuérdese del concepto de límite. Nunca llega a tocarlo. Entonces podemos expresar lo anterior así. Cuando delta de x tiende a cero, ¿verdad? Cuando delta de x tiende a cero, ese diferencial en x, ese diferencial en términos horizontales. Ok. Entonces, miren, al final de cuentas, la fórmula de la pendiente de una recta, que acuérdense que era y sub 2 menos y sub 1 partido dividido por x sub 2 menos x sub 1, entonces lo podemos expresar como f de x sub 2 menos f de x sub 1 entre delta de x, y eso es cuando el límite de delta de x tiende a cero. Eso sucede cuando el límite de delta de x tiende a cero. Esta es la fórmula de la derivada, la cual es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, lógicamente. Al ser tangente, estamos hablando que es tangente únicamente en un punto. Ok. Entonces, fíjese bien, fíjese bien. F, a ver si me entiende esta parte. F de x sub 2. ¿Cuánto vale aquí la función? Aquí la función vale f de x sub 1. ¿Y cuánto vale esto? Esto vale f de x sub 1 más f de x sub 2. Pero acuérdese que este otro punto es delta de x. Entonces por eso aparece f de x sub 1 más delta de x. ¿Verdad? Esto va a valer este punto. Es decir, de aquí a aquí es f de x sub 1 más f delta de x. Cuando el límite de delta de x tiende a cero, porque este punto se va acercando acá. No sé si, a ver si yo lo explico más despacio. Tenemos este punto, f de x sub 1, este punto f de x sub 1. Pero como acuérdense que la ecuación de la pendiente es que hay que restar, ¿verdad? Hay que restar el componente en y al componente en x. Entonces, este componente en y, este componente, este de aquí, lógicamente es producto de haber evaluado a la función en este valor. Y de aquí a aquí, ¿qué vale? ¿Qué es de aquí a aquí? Es delta de x. ¿Verdad? Por eso al final este punto es igual a f de x sub 1 más delta de x, evaluado la función en eso. Esto sería equivalente, f de x sub 1 más delta de x sería equivalente a este punto, al valor de y a este punto, ¿verdad? Este punto. Y luego le restamos este, porque acuérdese que es en altura, le restamos este punto, entonces ya tenemos, ¿verdad? La parte vertical, que es la de y luego sobre delta de x, que ya sabemos que es la parte, ¿verdad? Horizontal, delta de x. Y el límite cuando tiende a cero, porque esos puntos van ahí cerquititititita. Cerquititita. Ok. Y ahí es donde sale, la fórmula que es el fundamento
es el fundamento para el cálculo de las derivadas. Es el fundamento para el cual, de donde emanan las reglas de derivación que son bien prácticas y sencillas. Siempre le he mencionado a usted yo que en las matemáticas existen fundamentos rigurosos, que de ahí se emanan reglas. Por ejemplo, el método de la carita feliz para sumar dos racionales heterogéneos de distinto denominador, entonces usted aplica la carita feliz. Y eso es correcto. Es una regla, pero el fundamento es que para sumar racionales hay que calcularle el mínimo común múltiplo al denominador porque si es de distinto denominador, el mínimo va a ser el denominador común. Luego, ese mínimo común múltiplo se multiplica por cada término y se va a dividir toda esa suma por, luego esos términos que se multiplican se suman y toda esa suma se va a llevar como nuevo denominador común al mínimo común múltiplo. Esa es la regla, perdón, el fundamento del cual se emana el método de la carita feliz. Y así hay muchos ejemplos. Entonces, en el caso de las derivadas, cuando miremos las reglas, vamos a ver que son bastante sencillas de aplicar en comparación con este concepto de límite, ¿verdad? Con este concepto de límite. O definición de límite, ¿verdad? Ahí está. ¿Verdad? La pendiente que se simboliza como m de una recta tangente, que en este caso sería la derivada, es el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿verdad? Ese límite, este delta de x tiende a 0, me quedó muy bajo, debería ir aquí. Cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos la función f de x sobre delta de x. Ok. Dice aquí, este límite, el cual genera otra función, porque es una función, representa la pendiente de las diversas rectas tangentes a la gráfica de una función. Acuérdense que como una función tiene infinitos puntos, pues tiene infinitas rectas tangentes. Por eso el concepto de la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto dado, ¿verdad? Para que sepamos en qué punto le estamos calculando la pendiente, qué punto nos interesa para calcular la derivada. Y se le conoce comúnmente a esto como la derivada. La derivada, apréndaselo, la derivada. Y vaya aprendiéndose ese fundamento. Pregúnteme. Con gusto yo personalmente le contesto en el próximo video. Le llamo lo que sea para que usted lo entienda a la perfección. Ok. Ese término de derivada tiene varias expresiones. Generalmente en los textos se utiliza f y una comilla, f' de x, significa que es la derivada de la función f de x. Pero el jovenazo, el ilustre, Leibniz, el alemán, él fue el que utilizó esta denotación. ¿Qué quiere decir la derivada? ¿Verdad? La derivada de la función respecto a x, ¿verdad? La derivada de la función de y, acuérdese que f de y, acuérdese, la derivada de la función respecto a x. Ok. Por lo que él mencionaba, ¿verdad? Los símbolos. Dice ahí, por su origen basado en incremento. Entonces, al final de cuentas, miren, esta parte usted la debe de manejar. La derivada de una función es el límite cuando delta de x tiende a 0. Usted ya sabe que delta de x es el coeficiente incremental, el cociente, perdón, incremental de Newton o el diferencial en x. El límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de qué? De la función en el primer punto más en el primer punto de x, en el primer valor de x más el otro valor de x, que es el diferencial en x. ¿Verdad? Este es el resultado de evaluar en y, este es el valor de y para la función, para el punto, perdón, que está arriba, el punto superior, llamémoslo, ¿verdad? Menos lo que vale la función en el punto inferior sobre el diferencial en x. Ok. Seguimos.
Y precisamente por la fórmula, esta es la fórmula, como le digo, hay muchos que se saben las reglas de derivación y están perfectas, porque esto es más largo, es un poquito más tedioso, pero esto es lo que le da sentido a esa regla. Por eso es lo que decíamos al inicio que preguntamos cuál es la derivada de x cuadrado, la derivada de x cuadrado es 2x. Esto tiene sentido en esto. Cuando miremos en la próxima clase quizá varios ejercicios, ¿verdad? Utilizando, calculando las derivadas con esta definición de límite sin aplicar las reglas, usted se va a dar cuenta. Lógicamente, la aplicación de las reglas es más práctica. Sin embargo, le repito, no debemos de ser caja recibiendo información, tenemos que comprender por qué, tenemos que entender de dónde nace, tenemos que manejar el fundamento de lo que estamos tratando. Por eso es necesario el maestro que usted le enseña derivadas de un solo con las reglas de derivación y no le detalla el fundamento de la definición del límite, ¿verdad? Anda un poco, ¿verdad? Anda un poco apresurado, no voy a decir perdido, anda apresurado, ¿verdad? Ok. Y gracias a esta función que se deriva de la original, podemos tomar las pendientes de las rectas que pertenecen a la función original, ¿verdad? Fíjese bien. Procederemos a la aplicación del límite deducido para obtener la derivada de la función. Como le digo, más adelante, cuando miremos las reglas, esta es una función que es una variable elevada a un exponente. La regla para este caso, la derivada de una potencia, dice que el exponente multiplica a la base y como exponente se le resta 1. Entonces, acuérdense que si el exponente multiplica a la base sería 2 a la x, 2x a la 2 menos 1. ¿Y cuánto es 2 menos 1? Es 1. El exponente es 1. Y acuérdense que el exponente 1 no es necesario escribirlo. Por eso la derivada de x cuadrado es 2x. ¿Verdad? 2x. Pero miren, si aplicamos nosotros la definición, ¿verdad? La derivada definida por el límite, el concepto de la derivada por la definición del límite, entonces esa es otra historia. Dice aquí, mire, lo vamos a hacer. Dice aquí, al evaluar el término, f de x más delta de x se puede observar que, como este, mire, es x cuadrado, entonces x más delta de x va a ser x más delta de x al cuadrado, porque este es x cuadrado. Adelanto a darle la regla, el truco, para que usted no se pierda, que cuando nos toque calcular una derivada con esta fórmula, con la definición del límite, usted lo único que va a hacer es, donde haya x, usted se mira la función que le dieron. Aquí tenemos solo un dato, le pueden dar un chorizo de larguísimo, ¿verdad? O puede ser hasta racional, qué sé yo. Entonces, usted simplemente, en donde haya x, usted lo va a sustituir por x más delta de x. Aquí hay x, entonces mire, x más delta de x. Con el cuadrado no me meto, aquí lo copio. Simplemente quité la x y metí a x más delta de x. Esa es la clave para manejar este método. Ok. Aquí tenemos lo que le acabo de explicar. Miren. Donde haya x, usted lo sustituye por x más delta de x. Miren, al cuadrado. Acuérdense que la fórmula es f de x más delta de x menos f de x, es decir, menos la función que le dieron. En este caso, esta función solo tiene un término y sobre delta de x. Y siempre, lógicamente, cuando el límite de delta de x tiende a cero, que le repito, algunos textos utilizan la letra h. Es lo mismo. Es lo mismo. Ok. Entonces acuérdense que aquí tenemos el cuadrado de dos términos, el cuadrado de un binomio. ¿Y cómo se resuelve el cuadrado de un binomio? Lo vimos en la primera clase de este curso, el precálculo que le llamé. El cuadrado de un binomio se resuelve. El primer término al cuadrado, ¿cuál es el primer término? X, aquí lo tenemos al cuadrado. Más
el doble producto de los dos, es decir, más 2 por x por delta de x. Aquí lo tenemos planteado. Mire, 2 por x por delta de x. Más el segundo término al cuadrado y aquí está. Así se desarrolla el cuadrado de un binomio. El cuadrado del primero más el doble de los dos, 2 por x por delta de x más el cuadrado del segundo. Aquí está, ¿verdad? Esto es x más delta de x al cuadrado. Luego menos la función x cuadrado. Como aquí va un menos, tenga mucho cuidado con la función que le dan. En este caso solo nos dan un término que es positivo porque la función es x cuadrado, la función que estamos derivando. Si fuese negativo, es mejor protegerlo por paréntesis o cuando es de más de un término, protegerlo por paréntesis. Y si usted no lo protege por paréntesis, inmediatamente entonces haga la multiplicación de los signos. Esta x cuadrada es positivo, pero como la fórmula dice menos f de x, entonces menos por más de menos me queda menos x cuadrado sobre delta de x. No se preocupe que esto lo vamos a seguir bien, ¿verdad? Bien, ok. Entonces, si usted se fija aquí, vamos a reducir términos, si usted se fija, este x cuadrado es positivo y este x cuadrado es negativo. Lógicamente eso vale 0. ¿Y qué nos quedan? Si usted se fija, nos quedan dos términos arriba y un término abajo. Y usted puede ver que los tres términos contienen a delta de x. Si hay alguno que no lo contiene, quiere decir que hubo algún error aquí en estos cálculos. Forzosamente debe de quedar en el numerador solo términos que contengan a delta de x. Ok. Por eso, miren, como este es positivo y este es negativo, ello se vuelve 0. ¿Y qué nos queda? Nos queda solo estos dos arriba. 2x por delta de x más delta de x cuadrado entre delta de x. Y siempre venimos arrastrando todo lo anterior. Ok. Entonces ahora vamos a aplicar las propiedades de los límites. Espero que se acuerde. El límite de una constante es la constante y el límite de una variable se sustituye a lo que tiende la variable en la función. Pero ojo, fíjense bien, aquí dice cuando delta de x tiende a 0, no cuando x tiende a 0, no es lo mismo. Entonces, en este caso, cuando apliquemos ya las propiedades de los límites, cuidadito, no podemos sustituir a esta x por 0, porque esto no es delta de x, este es x. Aquí sí está delta de x, aquí sí podemos sustituir. Pero ¿qué sucede si lo hiciésemos ahorita? 2x por 0 es 0, más 0 al cuadrado es 0, y 0 más 0 es 0. Entre 0 nos quedaría una indeterminación 0 sobre 0. Por eso es que se aplica la regla del L'Hopital, que en este caso no es necesario, o las factorizaciones, que es lo que se hace aquí. Usted puede ver que delta de x es común en los dos términos de arriba, entonces usted lo puede factorizar. Y si usted factoriza a delta de x, entonces va a poder simplificarlo con esta delta de x de abajo y va a eliminar la indeterminación. ¿Verdad? Es lo que vamos a hacer. Antes de aplicar las propiedades, es lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Ahí está. Ahí está lo que le decía. Como hay delta de x está en los tres, aquí está lineal y aquí lineal, entonces se nos cancela, pero aquí está el cuadrado, nos queda 1, pero este se cancela y este también. ¿Verdad? Es como que escribiésemos aquí delta de x factorizado multiplicaría a 2x más, en vez de delta de x cuadrado, solo delta de x, ¿verdad? Entonces delta de x factorizado se nos va a simplificar con este y arriba nos quedaría solamente 2x más delta de x, ¿verdad? Es lo que tenemos aquí. 2x más delta de x, que ya lo tenemos los límites por separado. Acuérdese que esta es el límite de una suma. Ya eliminando, ya simplificando este delta de x, sería el límite de una suma. Y acuérdese de las propiedades, de los teoremas de los límites, que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Suma de los límites. Entonces, por separado. Entonces, mire aquí lo interesante. Aquí lo interesante. 2x
es una constante. No, profe, pero es que lleva la X, sí, pero el límite que estamos tratando no es cuando X tiende a cero, es cuando delta de X tiende a cero. Entonces, todo el montón de letras que pueden aparecer ahí se consideran constantes si no estamos hablando de este mismo. Entonces, como el límite de una constante es la misma constante, entonces el límite de 2x cuando delta de x tiende a 0 es 2x. No se le olvide eso, por favor. Y luego tenemos aquí el límite cuando, aquí sí, como delta de x, cuando delta de x tiende a 0, lo sustituimos a delta de x por 0. Y el límite de 0 es 0. ¿Verdad? Como 0 es una constante, el límite de 0 es 0. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó que la derivada es 2x, ¿verdad? Porque el límite cuando delta de x tiende a 0, de 2x es 2x. Le repito, porque 2x, aunque tiene una variable, no es la variable de lo que tiende el límite. Espero que le quede claro eso. Entonces, ahí está, ¿verdad? Llegamos a la conclusión que este límite vale 2x y que esto vale 0. Entonces, podemos decir que la derivada de y igual a x cuadrado es 2x. Y puede ver lo que le dije al inicio, que la regla, ya la vamos a ver, la regla lo único que dice es que el exponente, como en este caso diríamos, es la derivada de una potencia. El exponente multiplica la base y al exponente se le resta 1. 2 por x a la 2 menos 1, que es 1, y usted sabe que el exponente 1 no es necesario escribir. Y gracias al desarrollo del límite, de la definición del límite, podemos generalizar su aplicación en diversas funciones, tal como se encuentra en la siguiente tabla. Pero antes de mostrarle esas tablas, vamos a ver cómo está la familia. Vamos a ver cómo están acá. Melanie subirá este video a su cuenta de YouTube. Claro, claro, claro. Todas las estoy subiendo. Muchísimas gracias, maestro Josué Daniel Garay Quispe. Muchísimas gracias, un placerazo. También a John Albornoz, ¿verdad? Y siempre a Cuache Yaye y al estimadísimo Armin Flores Velasco. Ok. Entonces vamos a ver ahí las tablas de derivación, que estas son las que utilizó también en sus clases magistrales el maestro Armin Flores Velasco. Nosotros podemos calcular la derivada a cualquier función siguiendo lo que acabamos de ver, la definición del límite. Y yo le he mencionado que el fundamento es la definición del límite y estas son reglas que emanan de ahí. No es que alguien dijo, la derivada de una potencia va a ser esto. No. Es esto porque coincide con el origen, ¿verdad? En este caso, con el fundamento. De ahí emanan, ¿verdad? De ahí emanan del fundamento. Entonces, vamos a ir viendo una por una. D sub x, una D mayúscula sub x, es otra forma de expresar una derivada. Ya hemos visto tres. F', F y una comilla que se lee F' de x indica que está hablando usted de una derivada. La otra es dy sobre dx. Suponiendo que la variable independiente es x. Si fuera t, va a ser, ¿verdad? Dy sobre dt. Aquí sería d sub t, según la variable independiente. Y u a la n nos está diciendo que es una potencia, una base elevada a un exponente. Entonces, mire qué es lo que sucede. La derivada de una potencia es igual, mire que aquí aparece una n que multiplica la u y esta n es un exponente, entonces por eso decimos que el exponente pasa a multiplicar a la base u. Y a ese exponente puede ver que está n por u está elevado al exponente n menos 1. Al exponente se le resta 1. ¿Verdad? Y luego decimos por dx de u. Porque cuando u es una función de varios términos, hay que seguir derivando ese u. ¿Verdad? Hay que seguir derivando esos términos. Cuando solo es un término, acuérdese que la derivada, bueno, es que no hemos visto, tal vez usted todavía no lo entiende,
Porque la derivada de x, la derivada de una variable de x, es como que usted diga 1x. Y la derivada de 1x es 1. ¿Verdad? La derivada de 1x es 1. Entonces, este dxu significa que usted, la base multiplicada por el exponente elevado al exponente menos 1 lo va a multiplicar por la derivada de u, pero en este caso, cuando es x, la derivada de x es 1 y toda cantidad multiplicada por 1 es igual a sí misma. Por eso a usted en algunos casos solo le van a enseñar esta parte, ¿verdad? Esta parte. Ya esto se lo enseñan cuando le, valga la redundancia, cuando le enseñan la regla de la cadena. Ok. Luego aquí tenemos la derivada de una suma. Y la derivada de una suma puede ver que es igual a la suma de las derivadas. Aquí es lo que le están diciendo. Sume estas dos funciones y sumadas, calcúleme la derivada. Es lo mismo como que usted le calcule la derivada a la primera, la derivada a la segunda y la sume. Es lo que quiere decir esta propiedad, llamémosle así. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Y mire, aquí tenemos la derivada de un producto, U por V. La derivada de un producto, mire, si ustedes fijan, dice aquí U por la derivada de B. Miren, aquí U está sin derivar, pero de B sí aparece la derivada. Entonces es igual a U por la derivada de B más B por la derivada de U. Por la derivada de U. Póngale mucha atención a esto porque este es el fundamento de la fórmula de integración por partes que vamos a ver mucho más adelante. De hecho, estas fórmulas todavía nos falta unas 2 clases para ya aplicarlas en ejercicios. Pero lo voy a seguir describiendo. Aquí tenemos la derivada de un cociente. U entre B. Esto es igual, mire, le voy a llamar a U numerador y a V denominador. Es igual a V por la derivada del numerador. Es igual al denominador, mire, por la derivada del numerador. Menos el numerador por la derivada del denominador. Menos el numerador por la derivada del denominador entre el cuadrado del denominador. Es lo que dice aquí. Denominador que es V por dx u por la derivada de u y u es el numerador menos el u el numerador sin derivar por el numerador sin derivar por el denominador derivado entre el cuadrado del denominador. Fíjate que es el cuadrado, no es derivándolo, abajo va simplemente el cuadrado de la función que vaya abajo. Esto es para casos derivadas de cocientes de funciones racionales. Y aquí tenemos la derivada del exponencial. Si usted tiene e a la u, e a la x, ese es igual a sí mismo. Más adelante vamos a ver detalles por qué en este caso. ¿Verdad? Aquí tenemos la derivada de una función exponencial cuando tiene como base un número real mayor que 1. Un número real entero mayor que 1. Ana es un entero mayor que 1. Esta sería la fórmula, s real elevado a la u, al exponente, por el logaritmo natural de la base. Ahí sería, ¿verdad? Esta derivada es, se multiplica cuando la base, ¿verdad?, es derivable. Es distinto de 1, mejor dicho, porque ya sabe que si es x, la derivada es 1, entonces no altera. Y luego aquí están, mire, de manera rápida, aquí están las derivadas de las funciones trigonométricas. Inclusive vamos a ver derivadas de funciones trigonométricas inversas. Vamos a ver muchos ejercicios. Aquí tenemos la derivada del seno, es el coseno. La derivada del coseno es negativo seno. La derivada de la tangente es la secante cuadrada. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada. La derivada de la secante es secante de u por tangente de u. La derivada de la cosecante es menos cosecante de u por cotangente de u. Y aquí van ya las derivadas de las funciones inversas. El arcoseno, mira, la derivada del arcoseno es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Y aquí va también, la derivada del arco coseno es igual a negativo u sobre raíz de 1 menos u cuadrado. ¿Verdad? Ok.
Vamos a ver esto más adelante muy despacio y si usted quiere adelantarse, como le digo, en este grupo hay muchos vídeos y en nuestros canales de YouTube. Ok. Ok, ok, ok. Ahí tenemos una función. Es una parábola, es una función cuadrática, una parábola, y que representa la y igual a x cuadrado. ¿Verdad? Sin sumarle ni restarle, porque exactamente el vértice está aquí en el origen, en el par ordenado 0,0. La función que representa su derivada es, miren, ya sabíamos que la derivada es 2x, le hicimos con la definición del límite y también aplicando las reglas. Ok. Y como esta es la este 2x es la derivada en cualquier punto, y si escogemos un punto en particular, miren, en este caso cuando x vale menos 1, miren, cuando x vale menos 1, entonces nosotros podemos saber cuánto vale la función. Cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale la pendiente? Pero la pendiente de la recta vale menos 2. ¿Sí? La pendiente de la recta vale menos 2. Eso es lo que quiere decir eso. Ahí está. Ok. Mire, aquí podemos ver que como se puede obtener la recta tangente, la derivada bueno, cualquier cantidad de puntos, porque tiene infinitos puntos tiene una curva. Mire, entonces podemos de esa forma calcular, ya sabemos que la derivada de esta función es 2x, simplemente para saber en este punto cuánto vale la derivada, entonces simplemente, cuando x vale 1, aquí está, cuando x vale 1, la derivada vale 2. ¿Verdad? Cuando en x vale 1, la derivada vale 2 y así sucesivamente. ¿Verdad? Y con esto pues he terminado esta pequeña parte introductoria. Espero el jueves, no sé, porque tengo una salida estos días, quizá voy a interrumpir hasta cálculo. Si están escuchando, es posible que no haya, bueno, les voy a confirmar, pero les voy a confirmar si hay clase. Mañana no voy a poder tener clase, creo, de cálculo vectorial, que también sería la 10ª clase. Voy a ver si luego el jueves, ¿verdad? El jueves las doy ambas, como hice el sábado, que di seguidas prácticamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ¿verdad? Por su atención. No olvide compartir estos vídeos. Compártalo en todos los grupos que usted tenga. Compártalo en sus redes sociales. Compártalo bueno en todo, para que le sirva a otros, así como a usted le puede servir o le está sirviendo. Necesitamos mucho ayudarnos. Hay gente que anda desesperada por escuchar estas explicaciones. Entonces, donde usted sepa que existen este tipo de videos, compártalos. Le está haciendo un gran favor a esta sociedad, a este mundo, a su país, a su patria. Por eso es lo que nos motiva a nosotros para estar con ustedes en esto. Soy el profesor Odilio Flores y le pido que por favor me siga en Facebook como Odilio Flores. Sígame también, ¿verdad? Sígame también en Twitter como @Odilio_Flores. Y en Instagram como Odilio_Flores, ¿verdad? Aquí hemos terminado esta parte, solo voy a dar ¿verdad? Las palabras finales saludando acá a ver a alguien más para despedirnos. Es un placer servirles, es un placer ayudarles. Y no olvide que usted tiene que seguir adelante, porque así es la vida y porque usted tiene los recursos, las capacidades para seguir adelante. No se diga que no, porque si usted se dice que no, no las tiene. Unos echamos mano de unas cosas y otros de otras, pero tenemos todo para salir adelante. Pero necesitamos hacer lo que dijeron muchos científicos, como creo que dijo Isaac Newton, o Isaac Newton, como dicen. Él reconoce que dicen que él es grande porque él se agarró de otros grandes. O sea, casi todos los conocimientos por lo que conocemos a esos famosos científicos, a esos famosos estudiosos, es que ellos retomaron algo que ya estaba. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, agarrarnos de lo que ya existe, ayudarnos de las personas que nos pueden servir. No olvide que usted es un campeón, es un guerrero y esta lucha es necesaria por su patria, por su familia, por sus hijos.
Soy el profesor Odilio Flores y ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes. Dios mediante, hasta la próxima, con su permiso.